Bueno, entonces la sombra monstruo, como esa punta de esa estrella que vamos a recorrer. Estos son como unas coordenadas que podemos tener en esto de las derivas virtuales y de nuestros encuentros con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para, para en esos encuentros pues cosechar, recoger eh, sobre nuestro gesto interior. Entonces, bueno, James, si nos puedes contar sobre la sombra, el monstruo. Bueno, buenas noches a todos. Qué bacano pues que estamos aquí reunidos haciendo pues y conversando de esto. Eh, pues la sombra, también conocida como el lado oscuro, lo podemos pues representar en las fases lunares como la luna nueva. O sea, está la luna llena, que es cuando la luna se ve pues toda, y la luna nueva cuando no vemos la luna, lo podemos representar un poco como el lado oscuro de la luna. Todos tenemos ese lado oscuro, pero pues como técnicamente hablando, solo a principios del siglo XX, o sea, 1900, un señor llamado Sigmund Freud, del cual no sé, de pronto creo que ustedes ya han oído hablar todos, porque después ya como que ya pues ha sido bastante famoso por lo del asunto del psicoanálisis y todas estas cosas. Habló del asunto del inconsciente, fue el primero pues así que formuló como algo técnicamente hablando respecto al hecho de que tenemos un inconsciente, es decir, que tenemos un lado oscuro que actúa como sin que nosotros nos demos cuenta, ¿sí? O sea, que hace que nosotros hagamos cosas sin darnos cuenta. Es interesante porque en esa misma época en que Freud plantea esa idea estaba la idea de la hipnosis, o sea, era un poco, digamos, como estaba como muy de moda los espectáculos de hipnosis. Entonces fue viendo espectáculos de hipnosis que por ejemplo Freud ya empezó a pensar que era aquello que llevaba a que una persona hiciera cosas y luego no se diera cuenta, que era lo que pasaba en la hipnosis, ¿no? O sea, que hipnotizaban a la gente con el permiso de la gente o con su facilidad para ser hipnotizado y entonces hacía cosas de las cuales luego no tenía ninguna memoria. Entonces de ahí fue que Freud empezó a plantear también la idea de que pues como que había un inconsciente, es decir, que lo que está haciendo eso, que de lo cual nosotros no nos damos cuenta, es algo que él llamó inconsciente. Y luego pues ya, bueno, pero entonces Freud resultó pues que se concentró mucho en la parte de lo sexual, digamos, se concentró mucho en el asunto solo de lo sexual. Y entonces luego otra persona que también tiene como cierto reconocimiento que se llama Jung, como Jung, Jung, este señor habló de la sombra, específicamente ya utilizó ese concepto de la sombra. Freud había hablado del inconsciente, pero Jung habló específicamente de la sombra y pues lo que nos dijo era que no solo era un inconsciente sexual, no solo eran represiones sexuales lo que teníamos, sino que teníamos mucho otro tipo de represiones, ¿cierto? Que la sombra estaba llena de un conjunto de represiones. Hola Juanes, hola Hugo, volvieron. Hola, buenas noches. No, sí, me sacaron con una llamada, disculpe, por favor. Esas son las nuevas frases de la literatura actual. Me sacaron de una llamada. Sí. Entonces estábamos diciendo que esta cuestión del lado oscuro que tenemos cada uno de nosotros como seres humanos es algo que como técnicamente o científicamente o académicamente apenas desde principios del siglo XX se empezó como a reconocer. De hecho, se dice que es el aporte más importante de Occidente a todo el asunto de la transformación personal.
¿sí? Es lo que tiene que ver con la sombra, con la terapia, con la parte del psicoanálisis, que es precisamente como métodos para tratar de como ser más conscientes de la sombra, porque se ha descubierto que ser más conscientes de la sombra nos da como salud mental, nos da como satisfacción, madurez, mayor control, que cuando, digamos, mayor control de la ansiedad, mayor control como del nerviosismo, ¿cierto? El hecho de aceptar la sombra, de conocer la sombra y reconocer la sombra, ayuda con ese tipo de cosas. Y no reconocerla, pues genera toda una cosa que llaman síntomas neuróticos, que son como, pues, como ansiedad, ¿cierto? Como que se disparan focos de ansiedad y como incontrolables, porque un poco de ansiedad es natural, es normal antes de una presentación, antes de un examen, antes de casarse, antes de tener un hijo, pero ya cuando se van volviendo como focos de ansiedad que te golpean muy fuertemente y no te dejan como actuar, no te dejan como hablar, no te dejan expresarte, estamos como ante la presencia de una neurosis. A eso le han tenido nombre los chamanes y los brujos de la antigüedad como de otra manera, como posesiones o encantamientos, o bueno, en la nueva era se habla de bloqueos energéticos y todo este tipo de cosas, pero digamos como psicoterapéuticamente hablando, entonces se habla de sombra, se habla es de inconsciente. Y pues entonces la idea es que ahora no es posible hacer nada nuevo ni ser creativos si no estamos ya informados sobre el asunto de la sombra, y si no trabajamos, nos comprometemos como a trabajar con la sombra que cada uno tiene. Digamos, si eso no se hace, aquí no vamos a hacer nada nuevo. Vamos a hacer lo mismo que ya se ha hecho. Vamos a hacer lo mismo que ya se ha hecho. Entonces, por eso creo que es importante empezar por el tema de la sombra, pues un poco como haciéndolo notar, y de pronto en ese caso, pues planteando que también pues hay una forma de trabajar con la sombra muy básica, que hay un autor por ahí que lo plantea, ¿cierto? Que es como un juego que me permite, digamos, darle forma a la sombra. Y es un poco lo que nosotros queremos que hagamos también, es que todos le terminemos dando un poco de forma a la sombra, y esa sombra la llamamos nosotros cariñosamente, bueno, yo la llamo peor, de otra manera, pero pues así como más para hablar con más gente en estos canales más comunitarios, lo llamamos el monstruo, ¿no? Estamos llamando como el monstruo, ¿cierto? El monstruo es como que cada uno tiene como su propio monstruo, ¿no? ¿Cierto? Que ese monstruo puede aparecer cuando nos llenamos de ira, o cuando nos llenamos de miedo, o cuando nos llenamos de algo que es monstruoso y que de algún modo es una emoción que nos desborda y que parece que no podemos controlar, que es monstruosa precisamente porque sentimos que se desborda, ¿cierto? O sea, un nerviosismo, por ejemplo, que se desborda, sí, o un exceso de valentía, digamos, que se desborda, ¿cierto? Eso es, digamos, algo con lo que tenemos que jugar, tenemos que aprender como a darle la vuelta a eso, digamos, o sea, como a reconocer entre todos ese momento en que nos estamos desbordando. Y pues normalmente se reconoce pues porque uno le da demasiada importancia como a las cosas, ¿no? O sea, hay una forma de detectar la sombra muy sencilla y muy fácil, y es como todas aquellas cosas que de algún modo nos generan como una reacción muy exagerada, ya sea de admiración o de rechazo, ¿cierto? O sea, es como no es para, o sea, una cosa es tener como un criterio objetivo frente a que a una cosa me gusta o no me gusta, o creo que no está bien, o esto me parece excelente, muy bien hecho, pero otra cosa es como
exaltarse demasiado en la admiración o en la condena, ¿cierto? Eso ya implica como un exceso de enganche de energía que normalmente como que indica la presencia de la sombra, o sea, implica la presencia de algo que está desintegrado, de algo que yo estoy rechazando, de algo que yo estoy negando, o sea, que no simplemente estoy diciendo o estoy opinando, mira, es que no me parece, sí, creo que eso no es así o tal cosa, sino que ya es pues como que me va a poner a pelear o, bueno, es una cosa demasiado dramática, puede ser, digamos, algo así como la sombra, digamos como que en un 90% de las posibilidades es como sombra, ¿cierto? Esa especie como de histeria, ¿no? Como de reventarse frente a algo, por un lado, también por el lado de la tristeza, también esa clase de cosas. Entonces hay formas de trabajar con eso y una manera de trabajar con eso, pues, pero siempre la forma de trabajar con eso es creativa. O sea, la sombra es algo con lo que solo podemos como trabajar creativamente porque la sombra no se deja tratar como de manera directa. Uno no puede como, eso no se puede mirar como directamente, no se puede como mirar directamente ahí, sino que nosotros tenemos como que disfrazarnos o tenemos que entrar de espaldas o de cabezas o tenemos que entrar hablando como un dialecto raro o tenemos que, bueno, hacer una cosa extraña para poder entrar ahí, para poder empezar a hablar con la sombra, ¿sí? Hay que hacer una mueca, hay que deformarse, hay que transformarse y para hacer esa transformación hay que deformarse. Entonces, pero entonces ese ejercicio no es la deformación por la deformación, sino que ese ejercicio es un ejercicio creativo, ¿cierto? Para ir generando un tipo como de movimiento, de contorsión, de expresión en el cuerpo y en uno, que le permita como templarse o absorber o contener con mayor facilidad la emoción cuando se quiere desbordar, cuando la emoción se quiere salir de control, que es como lo que estamos diciendo que es un síntoma de neurosis o un síntoma de sombra. El problema de eso, muchachos, es que eso pues genera peleas innecesarias, genera estrés en el equipo, recalentamientos como de la comunicación, sí, empieza a generar un poco de cosas que es como lo habitual de los grupos de siempre. ¿Por qué? Porque no están teniendo en cuenta la sombra, porque el tema no se está tratando, porque no se está tratando de mirar, ponerla ahí como adelante, ¿cierto? Entonces, como no está ese tema como para ponerlo ahí adelante permanentemente en un ejercicio constante de creación y desarrollo de esa monstruosidad personal, yo pienso que es un poco como tratar de crear, yo no sé si es tonto decirlo así, pero eso es parte de la monstruosidad, sentirse ridículo, esa clase de cosas, pero es como un monstruo, ¿cómo es que se llama? Un monstruo como tierno, era que decía, ¿cierto? Como un monstruo tierno. Entonces, es como, ¿cómo puede uno de algún modo coger eso que más le causa miedo, o que más le causa rabia, o que más le causa impacto emocional, y ser capaz de volverlo como tierno, como que no sea como un gato bebé, volverlo como un gato bebé. Entonces, eso es un poco como el ejercicio, y ese ejercicio no es conceptual, ¿no? Sino que es un ejercicio como de moverse, de encontrar, de contorsionarse, de explorar con las palabras, con las imágenes, con los movimientos del cuerpo, con los sonidos, buscar esa posibilidad de expresar mi monstruosidad, que es lo que nosotros creemos que se necesita tener presente aquí en este viaje que vamos a estar haciendo como hacia ese metaverso. Entonces no queremos llegar como a ese metaverso, no queremos llegar a ese lugar como sin el trabajo con la sombra, ¿cierto? Porque pues básicamente mucho de lo que se está llenando allá en internet precisamente es cosas
que son proyecciones, como se llama, o sea, es pura sombra proyectada, digamos, allá en internet. Entonces es como crear un espacio, empezar a crear pequeños espacios digitales o en lo virtual y también relaciones y relación conmigo mismo y con los demás y con la tecnología, donde la sombra es el lado de que yo sé que yo no soy ninguna perita en dulce, nadie es ninguna perita en dulce, todos tenemos traumas y esos traumas nos hacen actuar de manera reactiva, así como que saltamos como, ¡ah! Así como, ¡ah, pucha, qué pasó! Yo solo dije esto o tal cosa, pero hay un trauma, hay una herida, hay una cosa, entonces, uy, bueno, reaccionaste, quiere decir, ahí está la herida. Bueno, empecemos a trabajarla, empecemos a mirarla, reconozcámosla, no tratemos de esconderla. Eso es una parte importante, ¿cierto? No tratemos de esconder esa herida, no tratemos de esconder ese miedo, no tratemos de esconder esa ansiedad, no tratemos de esconder esa rabia, no tratemos de esconder eso, sino que empecemos a trabajar con ella. Y ese es el reto, digamos, como creativo un poco, y el veneno le llamamos el perrenque de la obra que hagamos. Creemos que si la obra que hagamos tiene ese elemento de monstruosidad, seguro que va a tener un elemento bien interesante como expresión más completa y no neurótica de la sociedad enferma actual. Entonces, bueno, yo creo que redondearía ahí, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere agregar algo más, pues porque sé que también hay gente aquí que sabe también de la sombra y eso. Pero pues la idea es que ya todos sepamos y ya todos tengamos como claro el hecho de como todo es un fractal y ese fractal lo podemos representar en las fases de la luna y todos somos esas fases de la luna, entonces todos tenemos también nuestra fase oscura. Entonces creemos que esa fase oscura es la que menos como que control tenemos, o sea que la fase oscura de la humanidad se está saliendo de control, es como se podría decir una forma de hablar de la situación mundial actual. Y es que esa fase oscura se está saliendo de control porque no se está como trabajando el monstruo, ¿sí? Sino que el monstruo ya se sale de control, ¿sí? El monstruo se sale de control y entonces sale a poner problema. Entonces la idea es otra, la idea es como que el monstruo sea canalizado como para cosas positivas, porque no podemos deshacernos del monstruo, no podemos como deshacernos del monstruo, pero sí podemos usarlo de manera creativa y útil y funcional y experimentar con él, porque tiene mucha energía. Una cosa que tiene el monstruo es mucha energía. Entonces, bueno, cierro ahí. Gracias. Yo me imaginé de una, el Bogart, no sé si ustedes se acuerdan o les gusta Harry Potter, que es en la película de Los prisioneros de Azkaban, el profesor de hechizos de magia oculta le pide a los estudiantes que ridiculicen uno de sus miedos. Entonces es como una caja en donde ellos presentan su miedo diciéndole ridículos. Sale al otro lado de la caja, no sé, la araña con patines y él se ríe de su propio miedo. La persona misma intenta burlarse de ese miedo y convertirlo, transformarlo. Entonces lo entiendo como una cápsula en donde entra un miedo, se revuelve y sale algo diferente. Sí, muy buena la imagen porque sirve para hablar de las etapas del proceso también. Es decir, o sea, hay una caja, me parece súper chévere lo de la caja. O sea, quiere decir, y hay una entrada. Digamos, si estás diciendo tú, entra algo, o sea, el miedo, sí, natural, entra en la caja y sale algo diferente. O sea que hay tres cosas ahí, mira, la entrada, la caja y la salida. ¿Sí? Y creo que eso es importante pensar entonces que hay que construir esa caja, ¿cierto? O sea, como que una de las metas, cada quien tiene que construir como la caja, o ahí tenemos que construir una caja donde va a entrar ese miedo, o va a entrar esa sombra, o va a entrar esa cosa, y algo va a pasar allá dentro de la caja, Y algo le vamos a hacer. Ajá, el hechizo que permita que esa caja pueda convertir el miedo en risa. Y el hechizo lo podemos dividir como en dos partes ya de una vez, pensando en el asunto de que hay una entrada y hay una salida, y es que el hechizo tiene
unos elementos que le llamamos memoria, como que tiene unos, digamos, una memoria, un conjunto de poemas, o un conjunto de elementos, o un conjunto de objetos, un conjunto de cosas, y tiene un procesador, tiene como una especie de instrucciones de qué hacer con esas cosas. O sea que lo que va dentro de la caja es esas dos cosas, o sea, unas cosas y unas instrucciones para hacer con esas cosas. Eso es lo que en últimas transformará lo que entre ahí en la caja en algo creativo, ¿no? En una transformación, en una transición. Que si no le gusta a uno, pues vuelve y hace el proceso otra vez, y por eso la caja queda funcionando como una máquina de iteración o de repetición, porque si lo que no te sale no te gusta, entonces vuelves y lo metes y vas cambiando también cosas dentro de la caja. O sea, pues digamos, no me está gustando lo que está saliendo, entonces cambio cosas, cambio objetos y cambio las instrucciones y pruebo. Y hago y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo y pruebo. Y eso ya es, digamos, un proceso ya de obra y de encuentro, ya está como caminando, y ya ahí se va a encontrar también emergentes, digamos, que son los que también puedo utilizar hacia el final de la exposición, los emergentes que surjan de poner a iterar el miedo ahí dentro de esa caja. Sí, hay algo ahí que yo quisiera comentar, y es como de pronto si uno observa esto de las sombras como las sombras que ya conocemos, pues es como hacerse trampa jugando solitario o algo así. O sea, en cierta forma hay que ir a terrenos desconocidos de uno, ¿sí? Porque si no, no estaríamos hablando de sombra. Y también a terrenos que se escapan del lenguaje, ¿sí? Porque la sombra como tal, me parece que no toda se puede poner en definiciones o en categorías. Hay una gran parte de la sombra que no se puede describir. Lo que se puede ver es la sombra, digamos, como que la sombra es precisamente la imposibilidad, sí, o sea, como que lo que se puede ver es exceso, como cuando estalla la bomba atómica, o como cuando alguien no hace nada frente a algo, una injusticia o algo. Digamos, ese tipo de explosión o de implosión, esa es la forma en que uno ve la sombra, digamos, digamos, ahí ya está, ahí uno la ve. Lo que faltaría ahí es como lo que llamarían en las plantas nucleares como los sistemas de enfriamiento. O sea, nosotros necesitamos también sistemas de enfriamiento, porque lo que estamos manejando adentro son emociones. O sea, esa caja tiene que ser un sistema de enfriamiento. Tiene que tener sistema de enfriamiento, porque lo que tú vas a meter ahí es muy caliente, es como uranio emocional. Sí, es de lo que Ani diría, o sea, como que cosas realmente uranio emocional, o sea, cosas realmente reactivas. Eso, o sea, lo más reactivo, lo más uranio que haya en ti, es lo que vas a meter en la caja. Entonces la caja tiene que tener muy buen sistema de enfriamiento. No sé si me van a entender en la metáfora, porque es una calentura, algo así. Como encontrarse con gente muy caliente, de situación muy caliente, entonces hay que crear una situación de enfriamiento para mantener esa calentura como bajo control, porque se va, y si lo decimos en términos de estaciones nucleares, pues se está manejando mucha energía, y eso es lo que es la sombra. Eso es una metáfora completamente, porque los que estamos haciendo estallar la bomba somos nosotros. O sea, entonces es más o menos la metáfora. Digamos, la sombra que cada uno de nosotros tenemos es la que nos podría llevar al suicidio, o la que nos podría llevar a asesinar a alguien. Sí, o sea, es eso, digamos, o a cometer canibalismo, o violar, digamos, matar o asesinar, digamos. Esas cosas es lo que nos llevaría. Lo que nos dice la psicología, la sombra, es que todos podríamos hacer eso, cualquiera de nosotros. No hay nadie, ni el Papa, ni nada, ni Jesucristo, ni nada, que no pudiera llegar a hacer eso. No se puede creer, ningún ser humano, políticamente hablando, puede creer que exista un humano que no sería capaz de hacer eso. Nadie puede creerlo, nadie puede contar con eso, no sería ingenuo.
infantil. Por eso entonces hay que introducir la sombra. Introducir la sombra es darme cuenta, yo puedo ser un asesino, yo soy un asesino en potencia, yo soy un suicida en potencia, yo soy un violador también en potencia. Entonces tengo que tener un sistema de enfriamiento, tengo que tener una caja mágica donde estar enfriando mi uranio para convertirlo en algo más bonito, más útil o más funcional para mi familia o para mi profesión o para mi trabajo o para, bueno, no sé, para competir, etcétera. Esa energía que es como muy importante, pero también la tenemos que llevar como con mucha creatividad y mucha dulzura porque es muy fuerte, digamos. Yo quiero meter algo, pues, que se me acaba de venir a la mente con lo que dices, y es justamente transformar los pensamientos negativos o la ira en algo que construya, algo chévere. Pues yo lo pienso, se me vino a la mente, ¿no? Pues digamos, cuando patino, han habido veces que patino muy feliz, bueno, y todo fluye así, pero han habido veces que por una u otra razón uno va a patinar y el día no estuvo bueno o tiene rabia y así, y uno pensaría que entonces todo le va a salir mal, pero antes se vuelve eso, esa actividad, pues, que en este caso es el patinaje, se vuelve en un proceso como catárgico y entonces estoy con rabia y quiero, digamos, que darme contra el mundo, pero en vez de buscar pelea y agarrarme a golpes con alguien, lo que hago es, digamos, que usar esa rabia para que mi cuerpo se ponga así, ese modo Super Saiyajin, y pueda hacer un truco que no pensaba hacer, tirar una baranda, o sea, deslizar una baranda, unas escaleras, lo que sea. Entonces, de pronto esa es la forma en la que yo veo la analogía conmigo. Súper. Sí, de acuerdo, sí, pues el manejo de la energía, que oportuno, digamos, como nos va dando la vuelta la sombra, y pues en ese transcurrir estamos también, y pues esa caja, digamos, en la que entra el miedo y de pronto sale digamos, la experiencia personal, estuvo precisamente en el Net Círculo Mar. Digamos que esa performance que James hace ya años lleva con él y compartiéndola también, pues fue súper oportuna, primero para salir de un bloqueo creativo muy fuerte en el que andaba, y segundo para lograr equilibrar mi energía, en el sentido en que tenía muchas cosas acumuladas, de pensamiento, de palabra, de acción. Entonces sentía como ese movimiento interno que era confuso, no sabía exactamente qué pasaba, pero estaba vertiginoso, y al mismo tiempo estaba ocurriéndome en un momento en que no me podía mover mucho, que tal vez tenía que estar como muy pegada en el computador o haciendo cosas del cotidiano que no correspondían, digamos, a mis estudios, a mis prácticas, o a la búsqueda de mis creaciones. Entonces, fue sorprendente cómo el Net Círculo Mar, diseñado en un principio como un espacio-tiempo, puede, en esa arbitrariedad del límite, que son 15 minutos de meditación, 15 minutos de acción y 15 minutos de reflexión, yo ahí poder como convertir y encontrar rutas de desfogue de mi energía, de mi pensamiento, y además no recalentar mi cabeza, porque notaba que siempre me quedaba pensando en lo mismo, y como que ese mismo se quedaba en un camino que se reteñía y se reteñía, así como hasta que una hoja se rompe
¿cierto? Entonces es como si un circuito ahí se recalentara y como que no pasaba más, entonces eso se refleja en las emociones, en el estado físico, entonces se pueden bajar las defensas, viene la gripa, la enfermedad. Entonces, aquí en este encuentro, así en confesión, les digo, para mí fue sanador entrar a ese círculo más y tuvo una trascendencia pues muy importante hacia las nuevas tecnologías de la comunicación que nos permite pues estar ahora. Entonces, pues bueno, quería por ahí continuar. Entonces, ay, alguien está intentando entrar. Soy yo porque en 4 minutos se le va a descargar la batería a mi computador y no tengo el cargador, entonces entraré con el celular. Ah, entiendo. Ah, bueno, ya listo. Bueno, entonces, ay, gracias, James, por encontrarnos con la sombra monstruo que también, digamos, va a estar presente. Ya lo vamos a ver en el Net Círculo Mar de forma más analógica, ¿no? Es decir, en nuestro cuarto vamos a poder trabajar con la luz y eso significa que vamos a también generar sombras. Tengo entendido que en el cine, en la producción de televisión, un buen director de arte está muy pendiente de que no haya sombra detrás de la gente, que porque eso es como un error, ¿no? Como que entonces aquí es como lo contrario, como que vamos a jugar con la presencia de nuestra sombra y va a ser lindo porque nos la vamos a encontrar inevitablemente en nuestras paredes, en nuestras ventanas, puertas. Entonces, y por otro lado, en el cibercabaret también va a haber va a estar presente nuestro monstruo. La idea es que eh, ustedes puedan, o pues nosotros, podamos diseñar nuestro monstruo tierno, nuestro monstruo, bueno, como nos salga en el ritual del presente en el que tomemos un lápiz, unos colores o en el material que se quiera trabajar un monstruo y tenerlo también dentro del cibercabaret. Entonces, esa es la invitación. Bueno, quería entonces continuar con la estrella, viendo esas puntas, eh, convocando aquí al maestro Eugenio Barba y también al maestro Jerzy Grotowski, que nos acompañan desde el teatro antropológico y nos han pues ayudado mucho a reflexionar en estos nuevos tiempos. Entonces, hacia la derecha, entonces viene la tercera memoria, que bueno, en el contexto pues del teatro antropológico, pues tiene que, es esa memoria que trasciende lo individual con, sí, la memoria individual y la memoria colectiva, pues para finalmente convertirse en algo que se expresa juntos, ¿no? Entonces, para que tengamos presente esto, acercándonos a esa inteligencia simbiótica a la que nos ha estado hablando James y también Andrés Fonseca. Entonces, también hay una pregunta, puede que la tercera memoria ya no sea tercera, puede que sea cuarta, porque ya tenemos la presencia de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Entonces, pues eso es algo que nosotros pues podemos ir como mirando, ¿no? Entonces la idea es que creemos memoria, tercera o cuarta memoria, pero que sea la del tejido conjunto. Bueno, el viaje de la nave va, pues es eso, que aquí cada vez que nos metemos en estas derivas, en el net círculo mar, pues vamos a tener 3 momentos, como una preparación, una acción y un regreso. Sí, va a ser un viaje estático en el que nos vamos a lanzar.
Bueno, también tenemos la punta del espacio vacío, pues entendiendo como el espacio vacío como un lugar lleno de potencialidades, que es nuestro lugar, es nuestro espacio eh, que nos contiene, es decir, nuestro cuerpo y también nuestro espacio singular desde el cual vamos a compartir. La otra punta es la de nómada digital o cultural, digamos, nómada digital cultural. Digamos, es como un rol que también hemos hablado con James, con Andrés Fonseca. Es un rol que estamos asumiendo, esto de lanzarnos entre esas grietas de las nuevas tecnologías, pero reflexionando desde nuestro gesto analógico y encontrándonos también con la diversidad cultural, pues que nos hace algo nuevo, ¿no? Cuando nos encontramos, un emergente, así como también menciona James y menciona Andrés Fonseca, que digamos es la búsqueda y es también lo inevitable para el futuro. Bueno, la otra estrella tiene que ver con el momento preexpresivo, que es el momento de la preparación del actor. Hay un momento previo al encuentro. También hemos estado reflexionando un poco sobre eso con Daniel Francisco en el Net Círculo Mar y pues con James. Pensando que tal vez ese es el postizo, lo hemos también mencionado por algún lado. Entonces, sí, hay un espacio, tiempo anterior que hace que nos encontremos. Y bueno, la última punta son las artes del actor. Entonces, bueno, ustedes invitados, cada uno como un actor del devenir del presente, pues cada uno pues tiene, pues sí, todas sus artes, sus potencialidades y su gesto ya está desarrollado. Por eso también están siendo invitados acá. Entonces, pues, qué bueno pues contar con esos materiales que vamos a poder compartir acá. Entonces, bueno, eso era la estrella que les queríamos compartir. Aquí por otro lado, entonces, ya hablamos un poquito del Net Círculo Mar. Entonces, bueno, esa es una experiencia donde vamos a meditar, vamos a buscar en ese momento una conexión interior, pero paradójicamente conectados con los otros a través de una pantalla, ¿no? Vamos a encontrar, sí, calma, ese es nuestro primer momento en el Net Círculo Mar, encontrar calma, respirar. Ya en el momento de la acción, digamos, vamos a encontrar la libertad de nuestro movimiento, de nuestro gesto, con los materiales que hemos decidido. Y bueno, ya de regreso en ese viaje, entonces vamos a regresar con la palabra, pensamientos y reflexiones que surgen ahí en caliente después de la práctica. Seguimos con las figuras geométricas, ¿no? Entonces aquí traemos al señor Rudolf Laban o Rudolf Laban. Entonces, bueno, un coreógrafo, un bailarín,
un teórico y pedagogo de la danza. Con él se fundó la nueva danza moderna en la Europa Central. Bueno, aquí vemos que él nació en Nata, Britania. Nata, Señor. Yara dice que si puede entrar con el celular, sí está diciendo ahí en el WhatsApp. Ah, sí. Ok, Listo. Bueno, gracias, James. Pues, gracias. Ay, Arita, hola. Esto. Listos, entonces, bueno, este señor, pues, pues en esa época, digamos, en que, por ejemplo, el ballet clásico se imponía y, digamos, todo estaba medrado por el positivismo, ¿cierto?, de la máquina y de la producción y todo esto. Entonces, él entró a invitarnos a bailar con libertad y a salir hacia ese movimiento expresionista del año 1900, ¿cierto? Comienzos del siglo XX, en que ocurrían también danzas clandestinas, bailes desenfrenados, y pues ocurría también allá esa como libertad individual, ese existencialismo, ¿cierto? Eh, entonces, sí, esa danza o ese movimiento convencional mecánico, digamos, se quedó, sí, pues sí, en una posibilidad de límite que iba a ser transgredido, digamos, por, por estos objetivos, digamos, más corporales a los que nos invitaba Rudolf. Entonces, bueno, él tenía como ideas metafísicas, él andaba buscando la estructura, los componentes, los principios de la realidad del movimiento, y pues los encontró y nos los compartió. Entonces, ¿cómo lo hizo? Bueno, a través de la descripción de la kinesfera. Pues, la kinesfera es un concepto que describe el espacio tridimensional que rodea el cuerpo, ¿cierto? Y que es asequible al movimiento, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos nuestra kinesfera, entonces hasta donde llega nuestro movimiento en un lugar, ahí también se proyecta nuestra energía. Entonces nosotros todo el tiempo estamos generando trayectorias que forman nuestra kinesfera, ¿cierto? Entonces es como una especie de aura de movimiento que tenemos desde que nacemos. Entonces, bueno, hacer conciencia en esta kinesfera, pues, nos permite expandirnos en conciencia sobre nuestro movimiento. Entonces, por un lado está la kinesfera y por el otro lado está el cubo. Entonces, por eso vamos a esta figura del cubo. Entonces, que tiene aquí 8 caras diferentes, y cada una de esas 8 caras puede representar uno de esos movimientos que nosotros podemos hacer. Entonces, estos son patrones de movimiento que encontró Rudolf von Laban. Aquí tenemos también este cubito, gracias James lo dibujó. Él está haciendo un estudio de sí, un poco cruzar el cubo de lava con el I Ching. Qué interesante, podemos ver más adelante.
Y Juli nos está compartiendo ahí una figura. Ya voy. Hola, qué pena, no, ya que, pero sí, ya que hablaron de esta aquí en Esfera, esto lo hicimos con impresión 3D, estas empates. Entonces, ya que veo esa figura, nosotros también, esa misma figura, un amigo que es artista visual, la tiene en una estructura donde está a tamaño persona, entonces uno está dentro de él e interpreta música. Entonces, ya que se está hablando de eso y vamos a tener una presentación en el museo, poder plantear una estructura como esta y hacerla Súper. parte de la experiencia. Uy, bacanísimo, Juli, gracias, qué nota. Con gusto. Y es sencillo, pues tendríamos que imprimir o utilizar esta, no sé si es si cumplimos con los lados, pero esta misma sería cambiarle ya el largo de cada lado y tener una estructura tamaño personal. Genial. Súper. Maravilloso. Bueno, no interrumpo más, qué pena que tú ibas ahí con un ritmo y yo me traje esto y lo puse ahí como en pausa y me vieron. Buenísimo. Eso, bueno, entonces, listo, entonces continuando con el cubo de Laban, entonces ese cubo de Laban aparece gracias a una pirámide. Una pirámide de 3 relaciones que Rudolf toma para encontrar pues patrones de movimiento. Entonces el primero es el espacio, ¿cierto? Las trayectorias que podemos generar en la distancia que nos permitan los espacios, y estos movimientos pueden ser directos, ¿cierto? Entonces que son movimientos que van, ¿cierto? Fluyendo, o movimientos indirectos que se desplazan de manera curva o zigzag, ¿cierto? Entonces, bueno, la otra dimensión es el tiempo. Entonces podemos tener un tiempo sostenido y podemos tener un movimiento súbito, o sea, podemos jugar con las diferentes velocidades que el tiempo nos permite. Y la tercera dimensión es el flujo. Entonces podemos generar flujo sostenido, pausado, que son como sensaciones de fluidez y de pronto las pausas intermitentes y luego volvemos, ¿cierto? Como a fluir, ¿cierto? Hay otro que es sostenido fluido, entonces que es todo el tiempo fluir de manera continua, sin ninguna interrupción. El súbito pausado, entonces es como, ¿cierto? Todo chiquitico, como ahorita vamos a ver cosas como crepitar, ¿cierto? Y el súbito fluido, entonces que son movimientos rápidos y repentinos con sensaciones de fluidez. Entonces, ahí ya vamos encontrando que todos hacemos esos movimientos todo el tiempo, tal vez la cotidianidad nos deja un poco más lentos, ¿cierto? Pero en últimas, todos nos movemos con estos patrones. Estos son las 8 cualidades de movimiento que también se sugieren como acciones en escena o tareas escénicas que podemos ir combinando durante nuestras improvisaciones o para los videos que queramos hacer. Entonces podemos empujar y jalar, golpear, crepitar, que es como cuando el fuego, ¿cierto? La madera del fuego está partiéndose, entonces,
¿cierto? Como esas astillas ¿cierto? Retorcer, sacudir o latigar, tantear o palpar, deslizar y flotar. Hemos visto y hemos hablado también con James que, digamos, estas 8 cualidades de movimiento están como dentro de una casa que es ese cubo, ¿cierto? Y es una casa de 2 pisos. Entonces, el primer piso es como el de los movimientos pesados, ¿cierto? Como el de los movimientos fuertes, como los que nos obligan a retorcernos, los que se encuentran, ¿cierto? Como ahí abajo, en ese sótano donde tal vez puede estar la sombra, ¿cierto? Y hay otros movimientos que ya son como el segundo piso, que allá es como un balcón hacia las estrellas, ¿cierto? Que es un poco hacia donde nosotros queremos ir. Es decir, encontrar la sensación de flotar. Allá, aunque pues digamos aquí todos estamos en libertad de llegar a estas sensaciones a partir de traer en el movimiento esas cualidades, pero sí la idea es poder irnos como a las estrellas, ¿no? Pues perdón, yo agregaría ahí que el flotar yo lo relacionaría mucho con la gratitud, digamos, es eso, digamos, y también como con el final, digamos, como que sí, o sea, la gratitud es como ese flotar, perdón, solamente eso. ¿Me puedes recordar los 2 del tiempo? Veloz y lento. Gracias. Eso, bonito, sí, entonces, sí, agradecer y flotar, digamos, son 2 palabras que nos pueden ayudar mucho para comenzar, y pues la idea también es terminar así. Pero si alguien se siente pesado, pues definitivamente pues podría comenzar desde golpear o desde jalar algo, ¿cierto? O sacudir, ¿cierto? Sacudir. Deslizar, digamos, se puede ir también, o sea, vamos a ir encontrando como esas cualidades desde nuestro gesto, que repito, bueno, digamos, yo soy muy corporal, digamos, en este encuentro. Me gusta, digamos, que desde mi movimiento en analógico en el lugar donde yo estoy, pueda yo traer esas cualidades. Habrá otros compañeros que tal vez desde el dibujo, ¿cierto?, puedan guiar esas cualidades, o vamos a ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va sucediendo? Yo quería mostrarles aquí muy sencillamente como una preparación que yo hago, yo me siento como haciendo una sopa o como armando como un agua de hierbas, ¿sí? Entonces, estoy en mi cuarto, y simplemente en mi cuarto pues hay muchos elementos que yo tengo de mi cotidiano. Entonces, hay otros que yo voy encontrando en la calle, ¿cierto? Entonces aquí los he puesto hoy como para que los veamos. Entonces por ahí unas hojitas de eucalipto, una manzana, estos disquitos que resultaron ser discos de un disco duro, y pues funcionan de espejo, funciona muy bien lo reflectivo, los espejos funcionan muy bien frente a la cámara. Aquí esta es mi cámara, es una cámara mutante, le he puesto un corcho como para que se quede quieta, entonces ya va tomando como forma
de personitas que me acompañan. Y bueno, así es, entonces eso, podemos empezar como a compartir objetos que tal vez estén ahí cerquita. Miren lo particular, por ejemplo, de este. Esto es una caja de cartón, pero genera una textura muy interesante con la que uno puede jugar como si fuera otra cosa, se va volviendo como otra cosa. Puede ser la arena del desierto, ¿cierto? Sí. Y aquí hay otras cositas, entonces, por ejemplo, no sé, estas pepas, unas piedritas de colores. Entonces, todo lo que vamos poniendo frente a la cámara ya nos va generando una nueva geografía, ¿cierto? Exacto, entonces eso, interesante eso, y ahorita entonces, por ejemplo, wow. Todos nos empezamos a mostrar nuestros ingredientes para esta sopa que nos estás guiando. Exacto, entonces podemos jugar. Exacto, cercando ese miedo. Estos talleres están quedando grabados. Esto queda grabado. Esta interacción es muy importante porque lograrlo y que en su inicio fue igual, y cuando estemos todos reunidos, llevar nuestros elementos, o cómo va a ser, es que yo estoy en una curiosidad con ustedes, señores artistas y señoritas. Sí, pues ahorita, ¡epa! La luz también es para jugar mucho. Tengo, por ejemplo, una linterna. También se puede con la linterna del celular. Y mira cómo juega la cámara con los filtros. Ajá.
Entonces se van a estar en dos mundos. Uno así caótico que tiene que estar y otro que nos lleva a la libertad y al agradecimiento de haber pasado por eso que nos movió las entrañas del mismo. Sí, Como yo lo interpreto, es como tener como no ocultar la sombra cuando aparece, pero no creo que sea como convertirla a ella en un libreto más. O de pronto puede ser una posibilidad también. No digo que no hacer algo, sino tener cuidado de pronto de no decir que como que tengo que hacer, entonces sí, como entrar también en un terreno de creación que no tiene como una instrucción total, ¿sí? Y como entrar en ese terreno orgánico. Eso es lo que me parece a mí muy bello lo que está haciendo James. Sí, y claro, contemplar la sombra y contemplar también lo luminoso, contemplar la condición humana, pues, pero jugando con todo esto. también podemos jugar a imitar o a responder a otro. O a veces pasa que yo me vuelo con una luz que tengo acá y me olvido de ustedes y se vuelve así todo, pero igual yo vuelvo, ¿cierto? Entonces, aquí están los planos, ¿no? En este momento tenemos la cámara en un plano fijo, entonces podemos explorar mucho con nuestras manos, nuestra cabeza, nuestro pelo, ¿cierto? Hay otro plano que lo podemos encontrar aquí, pues ya se ven más nuestros brazos. Yo acá, por ejemplo, tengo la cama, entonces yo me puedo subir en ella y acá ya entonces encontré otro nivel, ¿cierto? Ese diálogo de James con Juanes, por ejemplo, que está del cabello con, ¿sí? Y allí como una araña Y yo puedo humana. jugar contigo también, digamos. Puedo Sí, puedo mira, poner estamos este gesto, igual ¿no? poniendo cuidado. ¿No? Por ejemplo. Mm. Bueno, Y aquí las dos caras y el centro. ¡Ah, qué belleza! puedo como Ya observar, interpretando. no sé, evocar, por ejemplo, lo que está proponiendo Yara con su, Sí, desde mis manos, sí, y pero conectando todo siguiendo el con flujo de Nati. mi propia creación también, así como la imitación como un recurso, más así como. Los tejidos. Este es mío. Ay, esa periquita. Ay, qué lindo. Pues mira qué interesante, ya está respondiendo nos en parejas y centros. Mm.
La movida. Súper. Eso, bueno, ¿no? Entonces, pues vamos soltando, volviendo un poquito al gesto neutro. ¿Qué nota de exploración? Sí, mucho. Eso, lo vamos a ir respirando un poquito. Eso es, entonces ahí ya nos vamos familiarizando con eso de encontrarnos en nuestro espacio y desde ahí presentar ante la cámara ese presente. Entonces, bueno, ya llevamos una horita de encuentro. Entonces, vamos a hacer los últimos 45 minutos que corresponden a un círculo más. Entonces, se va a poner un audio y ese audio es el que nos va a guiar. El audio comienza con un timbre. Cada vez que escuchemos el timbre es porque han pasado 15 minutos. Los primeros 15 minutos, recordamos, son para meditación. Los siguientes son para acción. Y los últimos 15 son para reflexión, es decir, para dejar nuestra palabrita en caliente y así nos despedimos. Listo, entonces, bueno. Con lo del... Bueno, no. Vamos a comenzar. Quieren, ya estamos listos, preparados.